políticos y los gobernantes no sé qué hacen, ¿verdad? Porque a la final ni capturan a los delincuentes, ni hacen nada, y por eso la sociedad está muy desbocada. Hay mucha maldad en la sociedad y es algo de locos, hermanos, y es tremendo. Entonces, como les había dicho al principio del video, nosotros estamos viendo este paralelismo impresionante, y es por eso que estamos estudiando la cronología bíblica, sobre todo desde el Éxodo, porque estamos viendo que se están repitiendo los mismos eventos que llevaron al pueblo hebreo esclavizado en Egipto a salir de Egipto. Y nosotros estamos viendo que esto se repite. Se está levantando un faraón malo, un faraón impío, que ya no conoce al pueblo de Dios, que no lo respeta y que empieza a imponer su autoridad sobre el pueblo de Dios. Y eso revela que el pueblo de Dios va a tener que salir de Egipto, que en este caso es en primera instancia el falso poder religioso que hay en el mundo, y luego salir y huir del poder civil, porque literalmente es un poder tremendamente impío. Tremendo, hermanos. Entonces ustedes saben que en mi 7º libro yo he descifrado de forma perfecta y absoluta la cronología de Dios, y esto solamente para la gloria de Dios, ¿verdad, hermanos? Yo no puedo tomar en lo absoluto ningún tipo de protagonismo sobre esto, porque la verdad Dios me ha guiado a encontrar todas las respuestas como nunca antes las había encontrado nadie. Sin embargo, a pocas personas les interesa esta información. Impresionante. Entonces recordemos que el año 2110 a.C. es un año en el que muere el papá de Abraham, y esta fecha es irrefutable. Somos los primeros en tener esta fecha. Es decir, nunca nadie más la había calculado, ¿verdad, hermanos? En ese mismo año, en el 2110 a.C., Abraham salió de la tierra de Harán para desplazarse a Egipto, y aunque la Biblia no nos dice cuánto tiempo duró Abraham en su viaje desde Harán hasta Egipto, uno puede hacerse a la idea a través de un cálculo estimado, ya que más o menos desde Harán hasta la tierra de Canaán, que es Siquén, hablando de un viaje en camello, con paradas intermitentes, debería durar alrededor de 3 o 4 semanas, haciendo cálculos que hoy en día es bastante fácil hacerlos. De la misma forma, desde la tierra de Siquén, en Canaán, hasta Egipto, debería durar unas 2 a 3 semanas, y eso en total nos da unas 5 a 7 semanas. Eso quiere decir que fácilmente en el mismo 2110 a.C., Abraham no solo salió de la tierra de Harán, sino que también permaneció un pequeñito tiempo en la tierra de Siquén y luego llegó a Egipto. Lo cual es supremamente importante, porque nosotros empezamos el conteo de los 430 años de peregrinación del pueblo hebreo en Egipto precisamente desde el año 2110. Y alguien pudiera decir, bueno, Ecusatón, pero ¿acaso Abraham no salió de Harán en el año 2110 a.C.? ¿Cuánto piensas que demoró llegando hasta Egipto? ¿Verdad? Pues ya vemos que a lo mucho demoraría 1 mes y medio. A la final, el año 2110 también nos sirve para empezar el conteo desde que Abraham llega a Egipto y el pueblo de Dios es esclavizado en Egipto. Sobre todo recordemos que Abraham tiene que ir a Egipto a buscar alimentos porque había una terrible hambruna en la tierra. Y esto es interesante porque nosotros podemos tener la seguridad de que estos eventos se van a repetir. El pueblo de Dios o algunos siervos de Dios tendrán que desplazarse porque va a haber en sus regiones una tremenda hambruna. Y seguramente no solo el pueblo de Dios, sino muchas personas tendrán que salir de un lugar para ir a otro por una tremenda hambruna.
Leamos en Génesis capítulo 12, versículos 6 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el inicio de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces ahí, en la tierra de Siquem, Abraham hace un altar. Es bastante curioso porque esa tierra de Siquem hace parte de lo que hoy conocemos como la nación de Israel. Específicamente ese lugar llamado Siquem es hoy la ciudad de Naplusa en Israel. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Leamos en Josué capítulo 21, versículo 20 al 21. Mas las familias de los hijos de Coat, levitas, los que quedaban de los hijos de Coat, recibieron por suerte ciudades de la tribu de Efraín. Les dieron Siquem con sus ejidos en el monte de Efraín, como ciudad de refugio para los homicidas. Esa es la ciudad que hoy conocemos como Naplusa, y es una ciudad ubicada justo al norte de Jerusalén. De allí, debido a la hambruna, Abraham tuvo que seguir su camino hacia Egipto. Sin embargo, ahí mismo fue que Abraham edificó un altar a Dios. Ahora no vamos a decir que eso es Tierra Santa, ¿verdad, hermanos? Sin embargo, en algún momento pudo haber sido, ya no lo es. ¿Por qué? Porque siguieron mezclando la autoridad civil con la autoridad espiritual, a pesar de que Jesús les advirtió que ya no debían hacer eso. Y aún hasta nuestros días lo siguen haciendo. Es de locos. Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. La pregunta del millón es: ¿por qué Ecusatón empieza el conteo de los 430 años que duraría el pueblo hebreo peregrinando en Egipto desde que Abraham llega a Egipto en el año 2110 a.C.? ¿O por qué no hacer ese conteo desde que llegó Jacob, verdad? ¿O desde que llegó José? Esa es una pregunta clave, ¿verdad? La segunda pregunta clave es: ¿por qué hablamos de 430 años y no de 400 años? ¿O por qué hablamos de ambos? ¿Verdad? A la final Dios dijo, y esto es algo que Dios lo dijo, y no podemos decir que es así nada más como un versículo al que no le vamos a prestar atención. Dios dijo que el pueblo hebreo duraría 400 años en aflicción en Egipto. ¿Cómo podemos armonizar estos dos periodos de tiempo? 430 años y 400 años, ¿verdad? ¿Y por qué aquí empezamos con el periodo de 430 años? Entonces son dos preguntas que nunca han sido resueltas por el cristianismo ni por ningún sabio del mundo, ¿verdad, hermanos? Hoy Ecusatón le va a dar respuesta a esas preguntas y será contundente e irrefutable, porque yo voy a dar fechas, porque algunos dicen, de nuevo, que los 430 años empiezan desde que Abraham llegó a Egipto y que los 400 años empiezan entonces desde que Jacob llegó a Egipto. Eso tampoco es cierto, ¿verdad? Tal explicación es absurda. Empecemos entendiendo por qué eso no puede ocurrir. Recordemos que Jacob nació en el año 2025 a.C. Esto ya lo sabemos porque Jacob nació 85 años más tarde de que Abraham saliera de la tierra de Aram, en el año 2110. Así que si le restamos a 2110 los 85 años que duraría Isaac en engendrar a Jacob, finalmente llegamos al año 2025, cuando nace Jacob. Eso pues nos revela que las cuentas no nos dan, porque el conteo de los 430 años inicia desde el año 2110. A lo mucho, solo pueden pasar 30 años para iniciar el conteo de los 400 años. En ese caso, la idea de que el conteo empieza desde que Jacob llega a Egipto
no tiene ninguna lógica. Y ya vemos que solo hay una diferencia de 30 años entre los dos periodos de tiempo. Así que el concepto es absurdo. Ahora, alguien dirá que entonces Abraham no llegó a Egipto en el año 2110 a.C., que llegó mucho antes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una prueba hiper mega irrefutable de que este es el año en que Abraham llegó a Egipto. Hermanos, probémoslo en Génesis capítulo 12, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Si Abraham era de 75 años cuando salió de la tierra de Harán, y Ecusatón está diciendo que eso fue en el año 2110 a.C., eso querría decir que Abraham nació en el año 2185 a.C. Ahora, en mi cronología, si ustedes recuerdan, los que vieron el video donde les mostré esta cronología, y recuerden ustedes que empezamos el conteo de cuando cada patriarca engendró a su hijo, pero luego hay como un pequeño desvío en esa forma de contar las generaciones y usamos la muerte de Taré para seguir avanzando. Y eso porque de alguna manera William Miller lo empezó haciendo de esa forma. Y Ecusatón siguió con esa estructura. Pero el cálculo puede hacerse de muchas otras maneras. Y por eso ahora vamos a seguir desde la manera en que se venía haciendo, según la cronología, es decir, calculando la edad del mundo a través del año en que es engendrado cada patriarca. En este caso, entonces, si el año 2110 a.C. es correcto, al sumarle los 75 años en que Abraham fue engendrado, eso nos revela que el año 2185 a.C. fue el año en que Abraham fue engendrado. Si eso es correcto, entonces debemos llegar al mismo resultado, el resultado de la edad del mundo, el año en que el mundo fue creado. ¿Verdad, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 11, versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La realidad es que la Biblia no dice cuándo Taré engendró a Abraham. No lo dice, solo nos dice que Taré tenía 205 años cuando murió. Ha de ser por eso que el señor William Miller hizo el cálculo basado en el tiempo que vivió Taré y no en el momento en que fue engendrado Abraham. Sin embargo, nosotros tenemos estos datos, que Abraham tenía 75 años cuando salió de la tierra de Harán en el año 2110. Entonces, si nosotros tomamos el dato del tiempo que vivió el papá de Abraham, que fueron 205 años, menos el dato de la edad de Abraham, cuando su papá murió, que fueron 75 años, eso nos revela que Taré engendró a Abraham de 130 años. De acuerdo con eso, entonces, en ese momento, Abraham nació en el año 2185 a.C. Todo esto es importante, hermanos. Tal vez a algunas personas les parezca aburridor, pero es una prueba contundente de que la Biblia es una palabra inspirada de Dios, ¿ok? Esto no puede ser invento de un folclore humano o de unos cavernícolas en una cueva que se les dio por dejar este rompecabezas para que pudiera ser descifrado